Vale, bueno, buenos días a todos. Todo perfecto, sí. Me siento súper importante porque tengo un atril, un micrófono, esto, esto es todo un lujo, ¿eh? Desde luego. Bueno, antes de empezar, sí que me gustaría comentar un poquito cuáles son los objetivos que tengo con vosotros, ¿no? A la hora de tocar este tema, que me han comentado bueno, pues que lo habéis solicitado porque es muy importante, ¿no? Entonces, bueno, no tengo mucho tiempo y me encantaría hablar de muchísimas cosas y enseñaros muchas cosas también, pero mi objetivo es que reflexionemos un poquito sobre este tema y si os puedo dar alguna herramienta o alguna pista de cómo poder mejorar en algún caso, pues mejor que mejor, ¿de acuerdo? Pero bueno, que es muy breve y espero que os guste. Vale, en primer lugar, cuando me reuní con Alfredo me dijo, bueno, queremos que lo enfoques un poco a familias, ¿de acuerdo? Entonces, sé que luego va a venir un compañero que va a comentar, bueno, pues que su exposición también puede estar un poquito ligada, pero yo me voy a enfocar sobre todo en la visión de las familias, ¿vale? Vale. En primer lugar, ¿qué implica un diagnóstico? Tengo puesto, ¿no? Bueno, quiero comentaros que he puesto en la presentación, es sobre todo para mí, ¿vale? Para guiarme yo. Y lo voy a ir diciendo en alto para las personas que no puedan verlo. Entonces, tengo puesto, ¿qué implica un diagnóstico? Bueno, pues de repente en una dinámica familiar ocurre y llega un diagnóstico. En este caso nos vamos a centrar en el de retinosis, pero podría ser cualquier otro cambio, otro diagnóstico. ¿Y qué supone esto? Esto supone un cambio en la vida familiar, ¿no? Normalmente cae como un jarro de agua fría y hay familias que lo pasan verdaderamente mal. Y esto es completamente normal, porque es algo novedoso. Sabemos, hay patologías que son más comunes, que un poco todos hemos oído hablar de ellas, pero la retinosis pues no se conoce tanto, ¿no? Vosotros sí, porque ahora estáis familiarizados con ella, yo también, porque en mi trabajo lo estoy, ¿no? Pero es verdad que si comentáis por ahí, tengo retinosis, pues la gente no sabe muy bien qué es, ¿no? Entonces, claro, cuando aparece un diagnóstico que encima no conocemos muy bien, que encima tiene que ver con la vista, que además hay personas dentro de la familia que no solamente no saben lo que es retinosis, sino que no saben lo que es ver mal, ¿de acuerdo? Yo que soy miope de toda la vida, bueno, pues hay personas que no, ¿no? Que no saben ni siquiera lo que es ver distorsionado o ver diferente. Entonces, bueno, la retinosis tiene muchas peculiaridades que afectan sin lugar a dudas a la familia. Entonces, bueno, empiezan a aparecer un montón, como decía, un montón de dudas. Miedos, ¿de acuerdo? Normal. Incertidumbre, falta de recursos para afrontar la nueva situación y incapacidad de entender cómo ve la persona, ¿vale? Un poco lo que estábamos comentando. Todo esto es normal y todo esto es lo que hace y provoca lo que nosotros A ver, llamamos... ahora pues también tengo puesto el micro y O no sea, se ¿por oye. qué un Ahora tengo desajuste? puesto el micro y no se Porque oye. ahora mi rutina se va a ver alterada, Que tengo... ¿de acuerdo? La mía y la de mi familia o la de mi entorno, no solamente familia, sino amigos, Ahora lo tengo trabajo, activado. ¿vale? Cualquier dinámica. Bien, sí o sí vamos a tener que pasar por esta fase. Hay gente que no quiere pasar por el sufrimiento, pero es verdaderamente importante. Y sí o sí va a ocurrir. ¿Es bueno? Bueno, a mí me gusta porque dentro de lo que es el sufrimiento nos hace también ver hasta dónde somos capaces de llegar y sobre todo sabemos cuándo estamos bien, ¿no? Y cuándo hemos superado esa fase. Al igual que sabemos que es de día, como yo muchas veces digo, porque es de noche, bueno, pues cuando tenemos malos momentos, los malos momentos, aparte de afrontarlos y sacar recursos personales, también nos hacen ver cuándo estamos mucho mejor y valorar esos momentos, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, esta es una serie, pasan muchas más cosas, pero sí que quiero un poco recalcarlas. Vale, hoy podríamos hablar de muchas formas de intentar ayudar a la familia
o de intentar ayudar a la persona que está afectada por la retinosis. Pero hoy he seleccionado estas dos partes, ¿vale? Porque del exceso de información a veces, bueno, a veces no, normalmente no sirve para nada. Entonces prefiero que nos quedemos con dos conceptos y poder desarrollarlos y poder reflexionar sobre ellos, que os dé mucha información. Entonces hoy, para las familias, vamos a hablar de dos formas, de dos cosas claves. Entender y ayudar, que son unos ingredientes importantísimos para poder llevar y afrontar la retinosis en familia, ¿vale? O el cuidador. Vamos a empezar con el momento o con la palabra entender. ¿Cómo entender a mi familiar con retinosis? Fijaos, yo al principio de la charla he dicho, bueno, voy a hablar de las familias y ahora estoy sin querer hablando de la persona. Pero si la familia no entiende verdaderamente lo que es la retinosis y cómo puede afectar a la persona, el familiar va a sufrir mucho. La persona que lo padece, por supuesto, en el día a día, como sabéis, lo sufrís, ¿no? Constantemente. Pero el familiar, si no lo entiende, que no lo va a entender al 100%, pero sí puede ser bastante, si no lo entiende, va a sufrir mucho más, ¿vale? Entonces, ¿cómo podemos hacer para entender a nuestro familiar? Bueno, en primer lugar tengo puesto comunicación eficaz. Y eficaz, no lo subraya, pero lo subrayaría. ¿Por qué eficaz? Bueno, nosotros nos comunicamos y ahora mismo me estáis entendiendo porque hablamos el castellano. Pero para que sea eficaz, tenemos que conseguir el objetivo. Os voy a poner una situación, yo no sé si aquí hay familiares en la sala, o si hay alguien que me está escuchando que es familiar, pero seguro que esta situación le ha pasado en alguna ocasión. Es una situación en la que a lo mejor llega una persona y le pregunta a su pareja, pero ¿cómo estás? ¿O cómo te afecta esto? ¿No? Y realmente lo que quiere conseguir de eso es saber el nivel de sufrimiento que tiene su pareja y si piensa mucho en este tema y cómo lo afronta o cuáles son los recursos que piensa que puede tener, ¿no? Para solucionarlo. Y entonces cuando le hace esta pregunta, pues por ejemplo, cariño, ¿cómo estás? La persona le puede decir, y esto muchos de vosotros también os vais a sentir identificados, la persona contesta, bueno, a ratos, o bueno, bien. Sí, yo le estoy preguntando y él me está contestando, pero realmente hemos obtenido la respuesta, hemos obtenido el objetivo de por qué le hago esa pregunta. No. Entonces, tenéis que prestar atención a qué es lo que queréis conseguir cada vez que hagáis preguntas a vuestro familiar. Porque sé que las hacéis, pero os quedáis un poco sin saber la respuesta. Y yo en consulta lo noto mucho, porque a lo mejor les pregunto, ¿pero cómo ve tu familiar? Y te dicen, bueno, no sé decirte, a ratos, no lo sé. Claro, ¿por qué no lo saben? Porque aunque la persona les está contando su día a día, y hablo en general, probablemente haya muchas personas que se comuniquen perfectamente, pero hablo un poco en general. Aunque les estén contando, no están respondiendo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pensar en si he conseguido el objetivo a la hora de hablar y si no lo he conseguido, seguir haciendo preguntas hasta que yo consiga lo que quiero escuchar, ¿vale? O consiga el objetivo, como decía. Eso es una comunicación eficaz y eso lo diferencia de una comunicación sin más, ¿vale? Por otro lado, tengo puesto empatía en ambas direcciones. Bien, ¿por qué en ambas direcciones? Porque normalmente cuando una persona tiene un diagnóstico del tipo que sea, creemos sin querer que nos tienen que entender a nosotros, ¿no? De manera individual. Pero la realidad es que nos tenemos que poner en la piel de las dos personas para saber cómo lo pueden estar viviendo. La persona con retinosis, saber qué puede estar pasando por la cabeza de su familiar o de sus familiares y a la inversa. Y como digo, muchas veces yo me encuentro en consulta gente que me dice, es que no me entienden, es que no se ponen en mi piel, no son capaces de... Y yo les digo, ¿y tú? Y bueno, pues la sorpresa es que muchas personas me dicen, pues no me había dado cuenta, ¿no? De que a lo mejor me tengo que poner en cómo lo está viviendo la otra persona, o las dificultades, o el sufrimiento que puede estar teniendo, o la incertidumbre, al igual que la tengo yo, ¿no? Entonces, aquí me gusta hacer un ejercicio
que no puedo hacerlo porque no tengo pizarra, pero bueno, sí que podemos imaginarlos nosotros en la cabeza. Si yo... ¿hay alguien en la primera fila que tenga resto visual, que me vea? Vale. El caballero de la gorra. ¿Cómo te llamas? Miguel. Miguel. Si yo ahora mismo pongo delante... Es que no me puedo separar del micro porque si no, no me oyen. Miguel, si yo te pongo delante un folio y dibujo un 6 y te lo enseño, ¿tú qué número estás viendo? Pues un 6, ¿no? Exacto. Porque me lo has dicho tú. Eso es. Ahora mismo no lo puedo ejemplificar, pero bien. ¿Y qué estaré viendo yo desde mi lado si estoy enfrente de ti? Pues un 6 o un 9, no lo sé. Un 9. ¿Quién de los dos tiene razón? Los dos. Exacto. Eso es. Eso es empatizar. A veces nos empeñamos en que empatizar es que esto es un 6 y esto es un 6 para todos. Y está claro que es un 6, pero tienen que ponerse desde tu lado para poder ver que es un 6. Y la otra persona te está diciendo, pues yo no, yo veo un 9. Y es completamente cierto también. Entonces tengo que hacer el ejercicio de desplazarme para ver el 9 también. Porque las dos realidades conviven. Y pongo este ejercicio que son dos realidades, pero podríamos poner muchas más realidades, ¿de acuerdo? Entonces, ¿en qué nos beneficia? ¿En qué nos hace? ¿En qué nos enriquece esto? ¿O para qué es útil dentro de la vida de una persona con retinosis? Bueno, pues para poder comprendernos al 100%, para ver cómo podemos ayudarnos mutuamente, porque las personas con retinosis también pueden ayudar a sus familiares, ¿de acuerdo? Haciendo este ejercicio. ¿Cuántos de vosotros os sentís mal porque no os entienden? Muchísimos. ¿Y cuántos de los familiares que hay aquí os sentís mal porque no se entienden también? Muchísimo, ¿no? Entonces, bueno, este ejercicio es un poco una reflexión, ¿vale? De que ambas realidades pueden convivir. Y yo aquí destaco, quiero hablar un poquito de cómo se sienten los familiares, primero, y los cuidadores. Los familiares realmente lo pasan, y me atrevo a decir esto, a veces un poquito peor que la persona que está padeciendo la patología. ¿Por qué? Y alguno vais a decir, pues vaya, qué injusto. Encima el que sufre es el otro. No, esto no es cuestión de ver quién puede más, pero quiero que lo veamos desde este prisma. Cuando nosotros tenemos algo, cualquier dolencia, cualquier situación, cualquier patología visual, me da igual, nosotros sabemos lo que implica. Sabemos cómo vemos, cuánto vemos, si nos apañamos más, si nos apañamos menos, cómo podremos realmente vivir a corto plazo, si con esta visión yo seré capaz de afrontarlo con recursos, si no, pero el familiar no tiene ni idea, de verdad que no la tiene. Y entonces, cuando tú no sabes algo, lo incrementas, lo alimentas mucho más, ¿vale? El miedo es mayor. ¿Por qué? A veces tienen solamente la información de que el campo es reducido. ¿Pero qué implica que el campo es reducido? Sí, la teoría me la sé, pero ¿cómo se experimenta eso? Y entonces, lo que os digo, ¿no? Hay veces que el pensamiento es mucho peor que la realidad, ¿vale? Entonces, por eso tenemos que intentar que los familiares tengan el mínimo de incertidumbre, ¿de acuerdo? De hecho, al final de esta diapositiva tengo puestas dos aplicaciones. Una es Diaopta Simulator y otra es Tengo Baja Visión VR. Cualquiera de las dos, no sé si habéis oído hablar de estas aplicaciones. ¿Sí? Algunos dicen que sí. Bueno, pues estas aplicaciones son simuladores de las diferentes patologías que más o menos las mayoritarias, ¿vale? Entonces, seleccionáis la patología que tengáis y así la persona que no ve de esa forma se puede hacer un poquito más a la idea. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, y las dejo por aquí. No sé si luego alguien quiere descargárselas y no sabe cuál es, pues a través de Alfredo o de Pedro me lo comentáis, ¿vale? Entonces, el familiar está mucho tiempo padeciendo en silencio. Y lo que suele ocurrir es que no se lo cuenta a la otra persona.
no le cuenta sus miedos a la persona afectada. ¿Por qué? Porque muchos piensan, ya bastante tiene. Pero claro, a su vez, la persona que tiene retinosis no sabe que sus familiares están sufriendo, o incluso sí que saben que están sufriendo y también lo magnifican. Porque al no haber esa comunicación, como con la patología, los familiares, las personas afectadas piensan que es un sufrimiento constante, ¿no? Y a lo mejor no es tan así, o a veces sí, no lo sabemos. Por eso hay que comunicarse y hablar de eso. Y por otro lado, quiero hablar de, bueno, y del familiar, no solamente es esa incertidumbre de no saber cómo ve, sino el no saber qué tengo que hacer. Hasta dónde tengo que ayudar, si le digo, no le digo, si a lo mejor intento ayudarle y hacer la tarea y a lo mejor le hace sentir mal, o ¿de acuerdo? O sea, es que hay muchas variables ahí, y más con la patología de retinosis. Entonces, todo eso no genera nada bueno en los familiares o en los cuidadores. Y luego la persona con retinosis también quería hacer una pequeña reflexión. Mirar, yo siempre digo que ver es algo pasivo. ¿Qué significa esto? Cuando tenemos dolores o tenemos situaciones desagradables o alguien nos cae fatal, imaginaos, podemos descansar normalmente durante unos minutos o durante unas horas o durante unos días de esas cosas que no nos gustan o que nos hacen sufrir. Pero ver, no podemos descansar de eso más que cuando dormimos. O sea, en el momento en el que yo abro los ojos, ya estoy viendo que no veo bien. Entonces el estrés es constante. Y además sé que luego va a hablar el compañero del estrés, ¿no? El estrés es constante. Y entonces muchos familiares vienen a consulta y me dicen, es que está todo el día irascible, o está todo el día como a la mínima y salta, ¿no? O está todo el día enfadado. Y tampoco entendemos por qué. Sí, bueno, pues sabemos, bueno, pues es lo que hay. Muchos dicen, bueno, pues si ya sabe lo que tiene, ¿no? Pues habrá que tirar para adelante. Y por supuesto, estoy de acuerdo con esa forma de entender las cosas, pero reflexionar que es algo de lo que no se puede escapar, ¿de acuerdo? Y que además es súper variable. La misma luz del sol a veces me beneficia, pero pasan 2 minutos y me perjudica, y pasan 5 horas y me vuelve a beneficiar, y ahora de repente hay una sombra y estoy perdidísimo. Solamente la luz solar. Imaginaos cualquier otra condición. Un sitio nuevo o mismamente la persona con la que vaya a cualquier lado, ¿no? Entonces, aquí se producen muchos momentos de confusión para ambos, ¿vale? Por eso es importante reflexionar sobre esto. Bien, esa hemos dicho que era la parte de cómo entender, ¿vale? Y ahora, una vez que nos hemos comunicado efectivamente o lo hemos intentado, conocemos las dudas y los miedos y hasta dónde puede llegar la persona, tenemos que saber cómo ayudar. Porque cuando no sabemos cómo ayudar, ocurre algo horrible, que es que hacemos todo lo contrario, que entorpecemos o hacemos sentir fatal, ¿vale? Que aquí podríamos hablar incluso de la sobreprotección, pero saber ayudar y ayudar correctamente es más importante que pasarme de ayudar o no saber ayudar. De ahí es algo bueno, es algo fastidioso, ¿vale? Entonces, la he puesto en segundo lugar porque para poder ayudar correctamente tengo que entender. Y eso es algo muy común en todos vosotros, seguramente, que hay personas que me dicen, Jolín, por ejemplo, ¿cuántos de vosotros vais caminando con vuestros familiares o vuestros cuidadores y de repente os dicen, cuidado, un bordillo, ¿verdad? Y la persona con retinosis está diciendo, pero que ya lo veo, incluso se lo dice a la persona, pero que ya lo sé, que no me lo digas, si ya lo estoy viendo. Y familiar dice, ah, vale, vale. De repente llega la tarde-noche, de la oscuridad vamos mal. Y el familiar dice, pues no le voy a decir nada, porque como antes me ha dicho qué tal, y llega la persona, ¡pum!, y se tropieza. Y le dice, pero ¿cómo no me has avisado? ¿No? O sea, fijaos la misma situación. Vale.
Es que aquí os reís mucho porque es que esto es bastante típico, ¿no? Tenemos que saber en qué momento tenemos que ayudar. Entonces, ¿cómo se hace esto? Saber las necesidades concretas de la persona. ¿Cómo sé las necesidades, Esther, si me has dicho que es muy variable? Que a veces lo necesito y a veces no. Aquí tiene que haber un ejercicio de confianza. La persona con retinosis tiene que pedir ayuda cuando lo necesita. Porque a veces vais un poco de valientes, que está muy bien, pero os esmorráis. Y entonces el familiar dice, ¿ves cómo necesita ayuda? ¿Qué ocurre? Que ante la evidencia de que os habéis chocado o no habéis visto algo y el familiar lo presencia y lo pasa fatal, entonces dice, pues ya está, prefiero llevarme una voz y ayudarle en exceso que ser, que ser la persona que presencia que se ha chocado. Entonces aquí tenéis que ayudar, tenéis que pedir ayuda cuando verdaderamente lo necesitéis. Si pedís ayuda cuando lo necesitáis, el familiar sabe lo que tiene que hacer. Y al saber lo que tengo que hacer, desaparece la incertidumbre, desaparece esa presión y me dejo llevar. Es decir, yo me acerco al familiar y le pregunto, ¿necesitas ayuda? Si el familiar me dice que no, es que no. ¿De acuerdo? Me tengo que aguantar. Aunque piense, no lo va a ver, ¿eh? No lo va a ver. Da igual, me aguanto. Y ahí es cuando en este juego de confianza la persona verdaderamente, si ha dicho que no necesita ayuda, tiene que realmente mostrar que no la necesita. Porque si no, no va a funcionar este juego, este baile. ¿De acuerdo? También podéis preguntar, oye, ¿qué es lo que necesitas? ¿En qué necesitas que yo te ayude? Hablo de dentro de casa, ¿vale? Por ejemplo, pues necesito, yo tengo más problema cuando la luz se enciende de golpe y necesito unos minutos hasta que acomodo la vista. O a la hora de poner la mesa o de estar en la mesa necesito contraste. O aquí vosotros tenéis que ir a lo concreto. Cuanto más concretos seáis y deis pistas, mejor. El familiar ya sabe lo que tiene que hacer. Al saber lo que tiene que hacer, se despreocupa y no va más allá. Porque a veces no solamente nos pasamos de ayudar, sino que otras veces, lo que decíamos, no ayudamos, ¿vale? Y hacemos sentir mal sin querer al familiar. Y sé que perfectamente que eso no queréis hacerlo, ¿vale? Luego tengo puesto, comentar la autonomía, ¿vale? Unido a lo que hablábamos al principio, a veces las familias quieren, con esa parte de evitar que las personas sufran, pues evitan que tengan que enfrentarse a tareas del día a día dentro del hogar, pues que a lo mejor recoger la mesa implica tirar los vasos de vez en cuando y se rompen, ¿no? Y a la persona, o sea, al familiar, no le molesta normalmente que se haya roto un vaso, sino lo que quiere es evitar que la persona que ha tirado el vaso se sienta fatal y piense, ¿ves? Si es que soy un estorbo, si es que no valgo para nada. Entonces el familiar usa la frase, que hablaremos al final de esto, de, trae, deja que ya lo hago yo, ¿no? ¿Cómo lo recibe la persona que tiene retinosis? ¿Ves? Soy un inútil. O mi mujer, o mis hijos, o mi marido, o mi hermana, o mi hermano piensan que no puedo hacerlo, no me dejan hacerlo. Entonces aquí yo siempre os oriento a que es preferible que se rompan 20 vasos y que la persona aprenda autonomía y aguantemos ese momento de que la persona lo pasa fatal porque ha tirado el vaso, que siempre hacerlo nosotros. Porque el cuidador recibe una carga muy importante y por eso también es una de las partes que más frustra o más miedo hay. Eso significa que voy a tener que hacerlo yo todo para siempre, o la felicidad, que es a donde vamos, ¿no? La felicidad de mi familiar va a depender de mí, porque ahora yo soy la persona que va a tener que estar siempre con ella, hacerle todo tal, para que no sufra. Entonces es una responsabilidad muy grande. Es una responsabilidad que a corto plazo os hace sentir bien a los familiares, pero a largo plazo se convierte en un peso muy duro. ¿Y cómo liberamos ese peso? Haciendo que la persona sea autónoma, sabiendo que no nos necesita siempre.
Porque si no llegáis a ese punto, ahí sí que a largo plazo va a haber un atasque, como yo digo a veces, ¿no? Un sufrimiento en exceso. Entonces, fomentar la autonomía al principio, cuando hay una pérdida visual, es muy complicado, son momentos de mucha tensión, la persona se frustra muchísimo, el familiar lo ve y se frustra aún más, pero tenéis que intentar que sean autónomos, por las dos partes. El beneficio de la persona que tiene retinosis y es autónoma, por supuesto, es infinitamente mayor, ya no solamente porque no depende del familiar, sino que impacta en su autoestima. Sí, vale, yo ahora tengo esto, pero puedo hacer lo que quiero hacer. Porque incluso a veces, si vosotros sabéis que necesitáis mucha ayuda de los familiares, ocurre algo, y es que no pedís ayuda y no pedís hacer nada porque no queréis molestar a vuestro familiar. ¿Vale? Entonces, autonomía. Otro punto que tengo puesto aquí, flexibilidad. Hay que ser flexibles. Y hay que ser flexibles en las dos direcciones. Los familiares a veces también tienen mucho estrés, ¿de acuerdo? Y sobre todo si hay una sobrecarga de tareas, pues ahora tenemos que ir al médico, ahora tengo que ir a la farmacia, ahora tengo que ir a comprar no sé qué, espera que te ayudo a, no sé, hacer cualquier papeleo o cualquier compra. Y eso, claro, el familiar, más su vida laboral, más su vida de cuidado de otras personas, pues claro, al final el día a día es muy complicado a veces. Entonces, tal vez, a veces los familiares ni son las personas más amables del mundo y las personas que están con su tipo de visión en el día a día tampoco lo son. Entonces, tenemos que ser flexibles y tenemos que ser compasivos los unos con los otros, porque al final el entorno familiar, y cuando hablo de familia no hablo solo de familia directa, familiar también me refiero al entorno donde vosotros os sentáis a gusto, que puede ser el trabajo, puede ser vuestros amigos. El entorno familiar, el entorno que realmente nos hace sentir bien, es el más poderoso para poder motivarnos al cambio. Cuando vosotros tenéis un mal día, ¿a quién se lo contáis? ¿O quién es vuestra mayor fuente de alivio y de felicidad y de motivación? Entonces hay que cuidar este entorno, tiene mucha importancia. Por eso me gusta este tema, porque a veces solamente nos centramos en la persona que tiene la enfermedad. Me da igual la enfermedad que sea. Pero los cuidadores son verdaderamente importantes. Y tenéis un papel que forma parte de la recuperación. Porque si no hacéis ese baile en su justa medida y de manera fluida, va a suponer un peso para los dos. Bien, por último, pedir ayuda y delegar sin culpa. Los familiares sois maravillosos, pero no sois la única opción. Tenéis que delegar, tenéis que pedir ayuda cuando la necesitéis. Y por supuesto no sentiros culpables, porque es que no somos super hombres ni super mujeres las 24 horas del día, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, sé que esto ya lo sabéis, porque no es la primera vez que lo habréis oído, y sé que es difícil de aplicar, pero bueno, por lo menos recalcarlo. Al final de la diapositiva tengo puesto el cuidador y un guión que pone cuidarse. Bien, el tema por excelencia. El cuidador tiene que mantenerse, más todavía que la persona con retinosis, tiene que mantenerse en un estado perfecto, físicamente, mentalmente y emocionalmente. ¿Vale? Esto es muy importante. Si yo no estoy bien, no voy a poder ser el apoyo de la persona que está mal. Y eso es así. Eso es matemática pura y dura. Entonces, no solamente cuidar a una persona es estar al pendiente de ella 24 horas. Yo tengo que ver lo que a mí me hace feliz y tener mis momentos. Al igual que cuidamos la higiene, ¿no? Por limpiar a otros no dejamos de limpiarnos nosotros, pues esto es lo mismo. Si yo necesito quedar con mis amigas o con mis amigos, irme a dar un paseo, hacer ejercicio, leer, me da igual. O sea, tampoco tienen que ser viajes de decir, bueno, pues es que me voy a ir a Nueva York una semana. No hace falta eso. Pero esas pequeñas cosas del día a día, hay gente que me dice, pero ¿cómo me voy a ir al gimnasio una hora y dejar a la persona aquí sola? Claro, ¿por qué no? Si no te cuidas tú no vas a estar bien. Y cuando tu familiar
venga y te diga, pues he tenido un día horrible, me he comido no sé cuántas farolas, he llegado y me ha pasado esto. Si tú no estás bien, ¿qué va a ocurrir? Que incluso le puedas decir, bueno, yo también he tenido un día malísimo. Entonces, nada, los dos a llorar y van fatal. ¿Vale? Por supuesto, si hablásemos de la persona que tiene la patología, os diría lo mismo, ¿no? Que también hay que cuidarse. Pero bueno, ahora estamos hablando del cuidador. Por último, persona con retinosis tiene que actuar, bueno, con retinosis o con lo que sea, tiene que actualizar como ve. Como hemos dicho, la retinosis es un poco puñetera, porque es muy variable por todo lo que hemos hablado antes, ¿no? En función de la luz, del día, de dónde esté. Y hay personas que van sufriendo un deterioro, ¿de acuerdo? Es muy importante que actualicéis a vuestros familiares como veis. Que muchos no lo hacéis porque, uno, os da miedo a vosotros incluso asumirlo, y otra, porque no queréis hacer sufrir al familiar. Y esto no funciona así. La mejor manera para que ambos estéis bien es contar. Pues ahora he perdido más, y he perdido más aquí, y lo noto aquí, aquí y aquí. O fíjate, hoy parece que veo un poquito mejor, ¿vale? Hay que actualizar, hay que comunicarse. Eso es importantísimo. Ya estoy terminando. Tengo 2 diapositivas finales, una en grande que pone, deja que ya lo hago yo, ¿vale? Porque creo que hay que remarcarlo, que es algo bastante habitual y que, como he dicho yo antes, pues a corto plazo me da mucho alivio, siento que estoy cuidando a mi familiar, pero a largo plazo puede ser un verdadero problema y una carga para los dos. Entonces es más bien, vamos a hacerlo entre los dos, o entre los 5, o entre los que sean. Y por último, y ya termino, agradecer. Mirad, las personas, los familiares, nos cuidamos mucho, muchísimo, hacemos muchas cosas del día a día. Y sobre todo en las etapas del principio, cuando llega el diagnóstico, pues hay muchos acompañamientos a los médicos, hay mucho apoyo moral, hay mucho, hasta que la persona tenga recursos, sobre todo, pues hay mucha más carga, ¿no? Tenemos que agradecerle a nuestro familiar diariamente, constantemente. Oye, gracias por acompañarme, gracias por haber pedido una hora en el trabajo y haber venido conmigo, o gracias porque he roto algo y en vez de chillarme, pues me has dicho, no pasa nada, ten cuidado, no te cortes, que ya lo recojo yo, ¿vale? Entonces, es la base importante. Claro. Lo sabemos, es verdad que lo sabemos, pero muchas veces exactamente en el día a día nos cuesta. Pero no porque no lo sintamos, ¿eh? Porque todos en el fondo pues es como las muestras de cariño. Uy, yo es que quiero a mi padre, a mi madre muchísimo. ¿Cuántas veces se lo decimos? Hablo general, ¿eh? Hay gente que dice, pues yo todos los días, pues genial. Pero es verdad que agradecer lo pensamos muchas veces y decimos, pues fíjate, y yo es que lo digo porque lo veo diariamente en mi trabajo, ¿eh? Pero nos cuesta un poco hablar de sentimientos y agradecerlo. Entonces, así finalizo mi ponencia. Os agradezco yo que me hayáis estado escuchando y que hayáis tenido interés en escuchar lo que tenía que decir. Y nada más. Muchas gracias. Muy bien, muy bien.